Un cordial saludo, un fuerte abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se dan cita para estudiar la palabra de nuestro Dios. Siempre decimos que con nuestros estudios bíblicos estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Siempre le hacemos la invitación para que vean nuestros videos. En nuestro ministerio escrito está Lucas 4.8. Saben que tenemos allí los videos en YouTube y también en Facebook. Allí lo pueden ver todos nuestros videos las veces que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran. El tema de hoy va a ser el número 125 y vamos a continuar con el tema el día de reposo semanal. En esta ocasión va a ser la tercera parte. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que sea el director de todo lo que se diga aquí. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Gracias, nuestro Dios, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio que nos has llamado a pertenecer a tu pueblo. Gracias por esa salvación tan grande que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gracias, nuestro Dios. Gracias también por este hermoso privilegio que también nos das de compartir estas buenas nuevas de salvación con otras personas. Suplicamos, oh Dios, que nos inspires para que no sean nuestras palabras, sino que sean tus palabras. Y también, mi Dios, para que inspires a las personas, abras el entendimiento para que puedan comprender la verdad sobre tu palabra. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Bueno, como ustedes saben, nuestros estudios tienen una continuidad, especialmente en esta serie, están teniendo una continuidad. Y entonces, este estudio es la continuación del anterior. El que viene la próxima semana es la continuación de este, hasta que terminemos la serie, ¿ok? Así que, en el estudio anterior, nosotros demostramos tanto bíblicamente, ¿verdad?, como lógicamente. Y también lo demostramos por el sentido común, que definitivamente, hermanos y amigos, el día de reposo dado por Dios en esa primera semana de la creación no fue, hermanos, y esto es categórico, no fue para Dios. O sea, no fue dedicado a Dios. El día de reposo semanal fue dedicado originalmente ¿a quiénes? Fue dado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Y para quiénes más? Para todos sus descendientes. O sea, que el día de reposo, en un origen, en la primera semana de la creación, fue dado realmente para toda la raza humana. En síntesis, eso fue lo que hemos estudiado en los pasados dos estudios. ¿Ve? Lógicamente, si el día de reposo semanal fue dado para Adán y Eva y todos sus descendientes, que eso incluye a toda la raza humana, evidentemente la lógica y el sentido común nos tiene que decir que ese día de reposo semanal también fue dedicado para usted y para mí. ¿Ok? Entonces, teniendo este concepto, mis amados hermanos, no dejemos de ir a este concepto de que el día de reposo fue dedicado para la raza humana. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque
Una vez teniendo este concepto, ahora vamos a introducir otro concepto, que luego lo que vamos a hacer es unir los dos conceptos para entender un texto bíblico que se ha tergiversado de muy mala manera. ¿Ok? El otro punto y el otro concepto es el siguiente. Ustedes saben que el creador del cielo, la tierra y todo lo que hay, fue la segunda persona de la deidad. ¿Verdad? Fue la segunda persona de la deidad. La Biblia nos dice categóricamente que esa segunda persona de la deidad, fue precisamente el que se encarnó, ¿verdad? O se hizo hombre. Igual a uno de nosotros. Y entonces significa que esa segunda persona de la deidad, al encarnarse y hacerse hombre, lógicamente todos sabemos que fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Eso nosotros lo hemos estudiado aquí en muchos estudios bíblicos, lo hemos demostrado bíblicamente con un sinnúmero de textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, como nosotros siempre todo lo que decimos lo probamos bíblicamente, no vamos a escoger muchos textos porque no tenemos mucho tiempo para eso. Pero como dice el refrán, para prueba con un botón basta. Vamos entonces a buscar un texto en la Biblia que nos corrobora lo que estamos diciendo. Ese texto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, y luego vamos a leer el 14. El texto comienza de la siguiente manera. En el principio ya existía el verbo. Fíjense que en esta ocasión está hablando de el verbo, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Aquí el apóstol Juan está hablando de el verbo, ¿verdad? Hay otras versiones que en vez de la palabra verbo, dice en el principio existía la palabra, ¿verdad? En vez de verbo sustituye la palabra verbo por palabra. Se está refiriendo a lo mismo. Existía el verbo, o sea que está hablando de un verbo. Entonces dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Entendimos eso, verdad? El verbo era Dios. En otras palabras, que cuando vamos aquí y decimos verbo, el apóstol Juan está diciendo, ese verbo, oigan, era Dios. Era Dios. ¿Lo ven? Lo está categorizando. No está diciendo, no, porque posiblemente, a lo mejor, porque quizá. No. Está categorizando. El verbo era Dios. ¿Ven? Y entonces, seguimos leyendo. Él estaba con Dios en el principio. Entonces, el versículo 3 dice, por medio de Él, ¿por medio de quién? Del verbo. De Dios, el verbo. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. O sea, que nos está diciendo categóricamente, ya vamos por tres cosas, que el verbo era Dios, y que ese verbo, siendo Dios, fue también el creador. ¿Verdad? Nada de lo que existe fue creado sin Él. Estamos hasta ahí, me van siguiendo. Vamos a leer ahora el versículo 14 para ver de qué está hablando, quién es ese verbo. El versículo 14 de ahí mismo, Juan 1, versículo 14, nos dice, y el verbo se hizo hombre. Ah, ya nos está dando el detalle de quién era específicamente. Habitó entre nosotros. ¿Y quién fue el que habitó entre nosotros y se hizo hombre?
la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, quien es el que se ha identificado como el único Hijo unigénito del Padre. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Entonces, dice, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que entonces el versículo 14 nos aclara y nos dice otra cosa más. Nos dice que ese verbo era Dios, que ese Dios, siendo el verbo, fue el creador. Pero nos dice más. Nos dice ahora que ese verbo fue el que se hizo hombre y vino a este mundo a vivir con nosotros. ¿Y quién nosotros reconocemos? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? O sea, que en otras palabras, el texto nos está diciendo que el creador de todas las cosas, de este planeta, de este universo, del cielo, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que hay aquí en este planeta, nuestros primeros padres, nosotros, hermanos, todo fue creado por el verbo. Y ese verbo no es otro que nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que nuestro Señor Jesucristo fue el creador. ¿Ok? Ahora bien, estableciendo nosotros estos dos conceptos, como dijimos, que el día de reposo semanal fue dado o fue dedicado para la raza humana, para los hombres, ¿verdad? Para los hombres. Recuerden que cuando la Biblia habla de hombre o hombres de una manera genérica, se está refiriendo a la raza humana. Uniendo entonces el concepto de que el séptimo día, el día de reposo, fue dado para los hombres y que quien creó todas esas cosas, oigan, incluyendo el séptimo día, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si Dios, el Verbo, fue el creador de todas las cosas, también fue el creador de los días. Por lo tanto, el séptimo día, mis amados hermanos y amigos, fue creado ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Lo vamos entendiendo. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, que es lo que nos dice la Biblia, vamos entonces al Nuevo Testamento para entender correctamente el versículo que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, los versículos 27 y 28. Esto es el Señor Jesús hablando. Y dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre. O sea, el día de reposo fue dedicado para la humanidad, para la raza humana. Y eso es precisamente lo que hemos estado probando bíblicamente, lógicamente y con el sentido común en los pasados dos estudios, que el día de reposo semanal fue creado por causa del hombre. Dios no necesitaba el séptimo día para descansar, porque Dios no se cansa. Eso ya lo habíamos discutido. Es decir, que el Señor Jesús está categorizando y está confirmando lo que nosotros hemos estado diciendo. El séptimo día, el día de reposo, fue dedicado, fue por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Miren, ¿cuándo fue creado el hombre? ¿En qué día fue creado la raza humana? En el sexto día, casi al terminar el sexto día, ¿verdad? En el sexto día. Por lo tanto, si el hombre fue creado en el sexto día, el séptimo día es el día después
del sexto día. Eso es lógica, ¿verdad? Por lo tanto, lo que dice el Señor y lo que estamos diciendo nosotros es lógica. El séptimo día fue creado por causa del hombre. El séptimo día, hermanos, amigos, fue un regalo que nuestro Dios, el Todopoderoso, le ofreció, le dio, le regaló a la raza humana. Y eso es lo que le está diciendo aquí. ¿Ven? Ahora vamos al otro texto. El texto 28 dice: por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún, hermano, esto es importante, es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo eso? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue el creador de todas las cosas. El Señor Jesús fue el creador del séptimo día. Y lo que les está diciendo es, oigan, ¿saben qué? Yo sigo siendo, yo continúo siendo el Señor, el dueño, el creador. ¿De quién? Del séptimo día. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo continúo siendo el Señor, el dueño y el creador del séptimo día. Yo creé ese día. ¿Van viendo? ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque hay muchos queridos hermanos y amigos de las diferentes denominaciones religiosas que cuando leen este texto, la interpretación que le dan es una muy diferente. Nos quieren hacer ver que como el Señor dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ellos dicen, tú ves, el Señor lo está diciendo ahí, que lo más importante es el hombre, lo más importante es la raza humana. El día de reposo, eso no tiene ninguna validez, eso no tiene ninguna importancia para Dios. Tú puedes reposar el día que a ti te dé la gana, eso es lo que Dios está diciendo ahí. Porque el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo no tiene ningún valor, no tiene ninguna santidad. Esa es la interpretación que nuestros queridos hermanos le dan. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor ahí. Lo que el Señor está diciendo es lo que le estamos explicando bíblicamente. Y lo estamos probando por la Biblia, por el sentido común y por la lógica. El Señor está diciendo que el día de reposo fue un regalo que Dios le hizo a la humanidad. ¿Van viendo? Y que Él, siendo el creador del cielo, la tierra y todo lo que hay, Él fue el creador también del séptimo día. Y por eso Él es Señor aún. Señor aún. O sea, que la primera semana de la creación, lo que pasó allí, sigue siendo exactamente igual. No ha variado absolutamente nada. Los días siguen siendo lo mismo y el creador sigue siendo el mismo. Y la santidad de ese día continúa en nuestros días. Eso es lo que Él quiere decir ahí. ¿Ok? Espero que hayan entendido eso, ¿verdad? Y que hayamos entendido, hermanos. Aunque todavía siguen varios estudios para demostrar que el séptimo día, sábado, es el día de reposo semanal escogido, bendecido y santificado por Dios. Entiendo que hemos probado bastante bien, ¿verdad? Bíblicamente, que el séptimo día continúa siendo hoy en día el día de reposo de Dios. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a otra parte. Ustedes saben que la inmensa mayoría de la cristiandad, la inmensa mayoría de la cristiandad, ellos creen y predican que el séptimo día, día de reposo, fue dado
exclusivamente, o sea, solamente ¿para quiénes? Para los judíos, ¿verdad? Eso es lo que nos han metido en la cabeza desde que nosotros nacemos. Hablan del séptimo día, sábado. Eso es de los judíos. El día de reposo cada vez. No. El día de reposo, eso es de los judíos. Eso a nosotros no tenemos que ver nada con eso, porque eso fue dado para los judíos nada más. ¿Por qué es que la inmensa mayoría de la cristiandad cree, piensa y predica que el séptimo día fue dado exclusivamente para los judíos? Cuando aquí hemos demostrado, hermanos, bíblicamente, que el séptimo día fue dado para nuestros primeros padres y sus descendientes. En la primera semana de la creación, y en la primera semana de la creación todavía no existían nacionalidades. Los judíos no existían. Habían solamente dos personas. ¿Ven ustedes? Usando la lógica, usando el sentido común, como les gusta a nuestros queridos hermanos. Bueno, pues entonces, hay una razón para eso. Hay una razón para eso. Para que ellos crean que el día de reposo fue dado solamente para los judíos. Y es porque en la ocasión, cuando nuestro Dios, el Todopoderoso, le da los 10 mandamientos que fueron escritos, ustedes saben, en tablas de piedra, ¿verdad? Cuando Dios le da los 10 mandamientos a su pueblo, oigan, vamos a hablar de pueblo. ¿Quiénes constituían el pueblo de Dios en esa época? Los medos, los persas, los babilonios, los moabitas, los jebuseos, los ismaelitas, los filisteos. ¿Ellos constituían el pueblo de Dios? Por supuesto que no. ¿Quiénes constituían el pueblo de Dios? Pues los judíos. ¿A quiénes Dios le va a dar los 10 mandamientos? ¿A cualquiera de esos pueblos? Pues por supuesto que no, se lo tiene que dar a su pueblo. Y su pueblo en ese momento lo constituían ¿quiénes? Los judíos. Por lo tanto, Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo. Y entonces, dentro de los 10 mandamientos que Dios le entrega a Moisés para que se los entregue a su pueblo, oigan, Dios, no Moisés, Dios, incluye ¿qué cosa? El séptimo día como día de reposo. ¿En dónde? En la ley de los 10 mandamientos. De hecho, el mandamiento que habla sobre el día de reposo específicamente es el cuarto mandamiento. ¿Lo ven? Entonces, como Dios incluye el cuarto mandamiento, o sea, el día de reposo en el cuarto mandamiento, lo incluye dentro de la ley de los 10 mandamientos, y la ley se la da a los judíos, entonces, ellos dicen, tú ves, el cuarto mandamiento no fue para nosotros, fue para los judíos. ¿A quiénes Dios le dio la ley? A los judíos. Pues fue para ellos, no fue para nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con el séptimo día ni con el día de reposo, olvídate de eso. Nosotros reposamos el día que nosotros nos querramos, que nos dé la gana. ¿Ven ustedes cuál es el razonamiento? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a demostrar bíblicamente, hermanos, vamos a demostrar bíblicamente la importancia, pero no solamente la importancia,
vamos a demostrar la permanencia de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Hermanos y amigos, lo más seguro la inmensa mayoría de ustedes lo sabe, pero es preciso recordar esto. Ustedes pueden buscar desde el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y ustedes van a encontrar un detalle que a lo mejor pasa desapercibido por la mayoría de la cristiandad, pero que está allí por una razón. Van a encontrar que los 10 mandamientos ha sido lo único que Dios ha escrito personalmente con su propio dedo. Se puede leer la Biblia completa de tapa a tapa y van a encontrar que los 10 mandamientos es lo único que registra la Biblia, lo único que registra la Biblia, que Dios, el mismo Dios Todopoderoso, escribe con su propio dedo personalmente los 10 mandamientos. No hay más nada, no ha escrito más nada. Dios delegó en Moisés que escribiera los 5 libros de la Biblia. Pero cuando llegó a los 10 mandamientos le dijo, párate. Eso, déjamelo a mí. Yo lo voy a escribir. ¿Lo quieren ver en la Biblia? Vamos a verlo. Allí en Éxodo 31:18 dice, 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, ¿con qué? Con el dedo de Dios. ¿Ven? ¿Escritas con quién? Con el dedo de Dios. Éxodo 32, 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por los 2 lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra ¿de quién? De Moisés. Las escribió Moisés. No, dice, eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Hermanos, esto es importante entenderlo. No fue que Moisés subió allí con las tablas y Dios le dijo, oye, ponte a escribir ahí las tablas. Yo sé que es un poquito difícil, pero ponte a escribir. Y Moisés cogió un cincel y cogió un martillito. Empezó, ok, empieza con el primer mandamiento, ok, y entonces empezó. No. Moisés sí escribió todo el resto del Pentateuco, los 5 libros. Pero las tablas de la ley, los 10 mandamientos, dice la Escritura que Dios personalmente no delegó eso en nadie. Él mismo, con su propio dedo, escribió la tabla de los 10 mandamientos. Yo no sé si eso le da a ustedes un mensaje. La gran mayoría pasa eso por desapercibido. Pero cuando Dios, oigan, no solamente la escribió una vez, la escribió 2 veces. Porque ustedes saben que la primera vez, cuando Dios escribió las primeras tablas, cuando Moisés bajó del monte, encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Y el mismo coraje que le dio, tiró las tablas y se rompieron. Y Dios le dijo, ok, no te preocupes, yo te la voy a escribir, tráeme 2 tablas más que yo te la voy a escribir. Y en 2 ocasiones, no en una, en 2 ocasiones, Dios mismo escribió las tablas de los 10 mandamientos. Hermanos, un mensaje maravilloso que nuestro Dios nos está enviando. La importancia, hermanos, la importancia que tienen los 10 mandamientos para Dios. Y la permanencia. ¿Por qué la permanencia? Porque fueron en tablas de piedra, para que quedaran escritas permanentemente. No en papiro, no,
en tablas de piedra. ¿Están viendo? Y entonces, habiendo aclarado eso, en esas tablas de piedra estaba incluido el día de reposo en el cuarto mandamiento. ¿Lo ven? Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a ese cuarto mandamiento para estudiar un poco más profundamente qué es lo que nos dice el cuarto mandamiento escrito por la mano de Dios. Recuerden, esto no fue escrito por Moisés originalmente. Este cuarto mandamiento, al igual que todos los demás, fue escrito por la mano de Dios, por el dedo de Dios. Vamos a ver qué Dios nos dice allí. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar, hermanos, honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tú tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Vuelve otra vez en el versículo 11. Este versículo es extremadamente importante para nosotros. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, que quien dio el séptimo día, le está recordando, no fue cualquiera, no fue fulano de tal, no. Quien dio ese séptimo día fue Dios, el Creador. Y entonces ese mismo Creador descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Fíjense, si ustedes buscan los 10 mandamientos, hermanos, los 10 mandamientos se encuentran en 2 lugares en la Biblia. Se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos del 1 al 17. Y luego Moisés los repite en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, los versículos del 6 al 21. Si ustedes quieren buscar los 10 mandamientos, ahí los encuentran. ¿Ok? Escrito 2 veces. Entonces, voy a aprovechar para borrar algo aquí porque vamos a aclararlo. Fíjense, si ustedes buscan los 10 mandamientos allí, se van a dar cuenta de una cosa, y es que precisamente el cuarto mandamiento, el mandamiento que habla sobre el día de reposo, es el único de los 10 mandamientos que comienza con la palabra acuérdate. Acuérdate. Es el único. Búsquenlo allá en confianza y verán que ninguno de los otros 9 aparece con la palabra acuérdate. ¿Por qué comienza con la palabra acuérdate? Hermanos, amigos, cuando usted le dice a una persona acuérdate de esto o acuérdate de aquello, necesariamente tiene que haber un conocimiento previo, ¿verdad? De lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque si no hay un conocimiento previo, no hay manera de que una persona se acuerde. Vamos a dar un ejemplo. La esposa le dice por la mañana, cuando le está dando el desayuno a su esposo, oye, la leche se está terminando. No queda casi. Por favor, cuando tú vengas por la tarde del trabajo, párate un momentito en el supermercado y cómprate 1 litro de leche. Se lo dice por la mañana. Como el hombre sale a las 5 menos cuarto, la esposa lo llama. Oye, acuérdate de la leche. Si él ha tenido algunas cosas en el trabajo que no se había acordado de la leche, dice, la leche, ¿verdad? ¿Me siguen? Lo está acordando. Si por la mañana la esposa no le dice nada de la leche, que se está acabando, que se pare a comprarla, y la esposa lo llama a las 5 menos cuarto, le dice, oye, acuérdate de la leche. ¿Que me acuerde de qué? No, de la leche. ¿Y qué pasa con la leche? Ah, no, que se está acabando. Yo no te dije. No, tú no me habías dicho nada.
¿Me siguen? No se puede acordar porque no se lo había dicho previamente. Tiene que haber un conocimiento previo. Por lo tanto, cuando Dios comienza el cuarto mandamiento que trata sobre el día de reposo y comienza con la palabra acuérdate, hermanos, la lógica y el sentido común nos tienen que decir que tenía que haber un conocimiento previo. ¿De qué? Del día de reposo. Porque lo que Dios está hablando en el cuarto mandamiento es sobre el día de reposo. Y cuando buscamos en qué momento fue que Dios habló antes del día de reposo, ¿qué es lo que Dios le está recordando? No que le está dando a los judíos, le está recordando a los judíos. Entonces, vamos al versículo 11, porque en el versículo 11 lo explica. Miren, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Versículo 11 dice, acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es lo que el Señor le está recordando? Hermanos, le está recordando la primera semana de la creación. ¿Me van siguiendo? Es decir, que está llevando a los judíos a esa primera semana de la creación, cuando Él creó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó y se lo entregó a nuestros primeros padres y a todos sus descendientes, incluyéndolos a ellos, porque ellos son descendientes también de Adán y Eva, al igual que usted y lo soy yo. ¿Ven ustedes? ¿Qué es lo que Dios hace? Los lleva, los remonta a la primera semana de la creación. El mismo texto lo dice, lo está explicando. En otras palabras, le está diciendo, oigan, este día yo no se lo estoy dando porque ustedes sean los judíos. Yo no se lo estoy dando porque ustedes sean mi pueblo. No, yo se lo estoy recordando porque ya yo di este día. Porque ya yo bendije ese día. Porque ya yo reposé ese día. Porque ya yo santifiqué ese día. ¿Ven ustedes? Eso es lo que Dios está haciendo. Dios, no solamente en el versículo 11 dice el por qué es ese día. ¿Por qué? Porque ese fue el día que yo escogí. En la primera semana de la creación lo está llevando. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cuándo pasó eso? En la primera semana de la creación. Los está llevando. O sea, le está diciendo, oigan, este día es santo, este día es bendito, este día es especial. No porque ustedes sean los judíos, no porque ustedes sean mi pueblo, no. Este día es santo porque yo lo bendije y yo lo escogí desde la primera semana de la creación. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo. ¿Me van entendiendo? O sea, que el origen del día de reposo, mis queridos hermanos y amigos, no fue en el monte Sinaí. Y que el día de reposo tampoco fue dado exclusivamente para los judíos. Dios lo que hizo fue recordarles a los judíos que ya ese día Dios lo había escogido, lo había bendecido y lo había santificado para ese uso especial. ¿Ok? Entonces, los diferentes dirigentes religiosos, llámense pastores, ministros, sacerdotes o lo que sean, nos quieren hacer ver de que el origen del día de reposo fue en el monte Sinaí. ¿Ves? Ahí fue que se dio. No. Y entonces nos están diciendo que fue solamente para los judíos. Cuando claramente el mismo Señor establece
en la misma redacción del mandamiento y explica que ese día no es solamente para ellos, que ya Dios había dado ese día previamente. Entonces hay un detalle, hermanos. Hay muchos queridos hermanos que quieren decir que nosotros, los que creemos y los que guardamos y los que reposamos en el séptimo día, sábado, el día que Dios separó y bendijo, pues ellos quieren decir que nosotros adoramos el día. Es decir, fíjense cómo el enemigo siempre busca la manera. Recuerdan con Marcos 2, 27 y 28, ¿verdad? Que quieren hacer ver que como el día de reposo fue creado por el hombre, ahora el sábado fue creado por el día de reposo y no el día de reposo por el hombre. Quieren hacernos ver que ahora el día de reposo no es importante. O sea que tergiversan de una manera el texto para tratar de interpretarlo de otra manera. Pues aquí es lo mismo. Aquí ellos tratan de decir, tergiversando la cosa, ¿verdad? De que no, los adventistas, muchachos, los adventistas son unos idólatras. Ellos adoran el día del sábado. Así como los babilonios adoraban el sol, ellos adoran el sábado. Ellos son adoradores del sábado, adoradores del día. O sea que nosotros adoramos, honramos el día. Sin embargo, en la misma redacción del mandamiento, fíjense lo que dice. Dice el versículo 10. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar ¿a quién? Al Señor tu Dios. ¿A quién nosotros estamos honrando realmente cuando nosotros reposamos el sábado? Hermanos, amigos, nosotros no estamos honrando ni estamos adorando el día. Nosotros estamos honrando y estamos adorando a Dios. Gloria sea su nombre. ¿Ven? Estamos honrando y adorando a Dios. Por lo tanto, nuevamente, probamos bíblicamente, por lógica y por sentido común, que el día de reposo semanal, séptimo día sábado, fue un regalo que Dios le hizo a toda la humanidad. Y que todos los que reconocen y todos los que quieran honrar a Dios, como dice el mandamiento, debemos de reconocer que el séptimo día dado por Dios en la primera semana de la creación es el día de reposo que Dios identificó y nos regaló como el día de reposo para nosotros. Porque recuerden, el Señor sigue siendo aún el dueño de ese día. Ese día nosotros no somos el dueño. Nosotros no tenemos la potestad de estar cambiando un día por otro. No, Dios dijo ese día, pero nosotros no. Ese día sigue siendo el dueño el Señor. Y ese fue el día que el Señor nos regaló a nosotros. Así que si usted quiere honrar a Dios, una de las primeras cosas que debe hacer es reconocer que el séptimo día sábado es el día del Señor y comience a honrar al Señor en ese día, como dice su palabra. Hasta aquí el estudio. Vamos a continuar más adelante con otros conceptos sobre este mismo tema. Así que gracias por apoyarnos, gracias por compartir este mensaje de salvación. Juntos cumpliremos nuestro propósito para su pronto regreso. Que Dios les bendiga y les esperamos en nuestro próximo estudio bíblico. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.